Bienvenidos a Terapia del Miedo. Ayuda al canal a crecer. Suscríbete y activa la campanita. Yo, Marcos, y mis dos mejores amigos, Daniel y André, estábamos cansados de la rutina y decidimos pasar un fin de semana lejos de todo. No éramos muy de fiestas o multitudes. Solo queríamos un lugar tranquilo donde pudiéramos conversar, comer bien y descansar. Encontramos una casa para alquilar por internet, alejada de cualquier zona transitada, y el precio era lo suficientemente bajo como para ajustarse a nuestro presupuesto. El viaje hasta allá fue tranquilo. La carretera estaba rodeada de árboles altos. A medida que avanzábamos, la luz del sol se filtraba entre las ramas, creando manchas de sombra en el asfalto. El GPS anunció que estábamos llegando, pero, mirando por la ventana, parecía que no había nada más adelante, solo maleza y silencio. Entonces, de la nada, la casa apareció. Era de madera oscura y parecía antigua, pero bien cuidada. En el patio había hojas secas esparcidas y una cerca baja que no servía para mucho, excepto para marcar el límite del terreno. Entramos y encontramos un ambiente sencillo pero acogedor. El olor a madera mezclado con polvo daba la impresión de que nadie había estado allí desde hacía tiempo. La sala tenía un sofá gastado, una chimenea apagada y dos ventanas estrechas que dejaban entrar un poco de luz. La cocina estaba al lado, con una mesa pequeña y algunos armarios viejos. Nada parecía nuevo, pero estaba lo suficientemente limpio como para acomodarnos. Pasamos la tarde explorando el lugar y conversando. La tranquilidad era casi extraña. No había ruido lejano de autos, ni voces, ni música. Solo el sonido del viento, de vez en cuando, un crujido proveniente de la madera de la casa. Daniel comentó que el silencio era tan grande que parecía que estábamos solos en el mundo. Nos reímos, pero, en el fondo, todos sentimos un cierto malestar con eso. Cuando el sol comenzó a bajar, el cielo se tornó naranja y las sombras de los árboles se alargaron sobre el patio. Cerramos las ventanas y encendimos algunas lámparas amarillentas. El ambiente dentro de la casa se volvió más cálido y acogedor. Decidimos preparar café y charlar. André conectó una bocina para poner música baja y Daniel abrió un paquete de galletas. Estábamos relajándonos, pero, por alguna razón, yo no podía dejar de mirar la puerta principal. No sé explicar el motivo. Tal vez era el silencio exagerado afuera o la forma en que la luz del poste lejano iluminaba solo la mitad de la entrada. Por un momento, creí haber visto algo moverse afuera, pero, cuando miré de nuevo, no había nada. No dije nada para no parecer paranoico. Al fin y al cabo, era solo el comienzo de nuestra estadía, y no quería arruinar el ambiente. Ya era de noche cuando la tranquilidad comenzó a cambiar. Estábamos jugando cartas en la sala, riéndonos de los chistes de André, cuando un sonido seco resonó afuera. No fue lo suficientemente fuerte como para asustar, pero era el tipo de ruido que llama la atención. Detuvimos el juego por un instante, nos miramos, y Daniel se acercó a la ventana para echar un vistazo. Miró rápidamente y volvió, diciendo que no había visto nada. Intentamos retomar el juego, pero mi concentración ya se había ido. Sentí ganas de revisar la puerta, sin saber por qué. Cuando me acerqué, noté un detalle. La manija estaba ligeramente girada, como si alguien hubiera intentado girarla. La toqué y sentí un frío metálico que me erizó la piel. La cerré con llave, esta vez con la cadena, y volví al sofá tratando de no mostrar que estaba preocupado. Pocos minutos después, escuchamos pasos lentos en el patio. No era el sonido de hojas cayendo o ramas moviéndose con el viento. Eran pasos reales, firmes, con pequeñas pausas entre uno y otro. La música que sonaba quedó opacada por la tensión. André apagó la bocina sin decir nada, como queriendo escuchar mejor. Nos quedamos inmóviles, atentos, hasta que los pasos se detuvieron. Daniel nos hizo señas para que guardáramos silencio y se acercó a la ventana más próxima a la puerta. Miró por unos segundos. De repente, dio un paso atrás, como si hubiera visto algo inesperado. Le pregunté qué era, pero solo dijo, no sé, creo que había alguien ahí. Su voz sonó insegura, y eso me molestó aún más. Pasado un rato, volvimos a escuchar movimiento,
pero ahora era diferente. Un sonido metálico, como si algo estuviera arañando el portón. André tomó su celular y encendió la linterna, iluminando por la ventana, pero la luz no alcanzó para mostrar lo que había afuera. Solo vimos el reflejo de algo que se movió rápidamente y desapareció en la oscuridad. El ambiente cambió por completo. Antes, el silencio solo era extraño. Ahora, parecía cargado, como si estuviéramos siendo observados. Nadie dijo nada por varios minutos. Solo nos miramos, tratando de entender si era una coincidencia o el comienzo de algo mucho peor. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando un ruido fuerte vino de la puerta principal. No era un golpe suave o el simple viento chocando. Fue una sacudida seca, como si algo pesado hubiera golpeado la madera a propósito. Todos nos giramos al mismo tiempo, y el silencio que siguió pareció aún más pesado que el ruido en sí. Andrés se levantó lentamente, sin hacer ruido, y se acercó a la entrada. Miró por la mirilla y se quedó paralizado. Yo estaba lo suficientemente cerca como para ver su expresión cambiar. Ojos muy abiertos, respiración entrecortada. «Hay un hombre parado afuera», dijo en voz baja. Mi estómago se revolvió. No era común que apareciera alguien allí, menos a esa hora y con la casa tan aislada. Daniel se acercó para confirmar, pero el desconocido ya se había alejado unos pasos, quedando a media luz del poste lejano. No podíamos ver bien su rostro, solo una silueta delgada e inmóvil, como si nos estuviera observando. Nos quedamos unos segundos mirando aquella figura, hasta que, sin aviso, dio 2 pasos lentos hacia adelante. Cerré la puerta con fuerza. Desde afuera, llegó una voz grave y lenta, diciendo algo que no entendimos del todo. El tono no era de pedido, sino de advertencia. Una frase corta que sonó más como una orden. El extraño se quedó allí, sin moverse, hasta que André le gritó que se fuera. La respuesta fue un silencio que duró largos segundos, seguido del sonido de pasos alejándose por la grava. Pensamos que se había ido para siempre, pero minutos después una sombra cruzó la ventana lateral. No hubo ruido de aproximación, era como si hubiera aparecido de la nada. La luz interior reveló por un instante parte de su rostro, piel pálida, expresión dura y una mirada fija. Luego, desapareció de nuestra vista, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Intentamos mantener la calma. Daniel sugirió llamar a alguien, pero la señal del celular era muy débil. Decidimos cerrar todas las cortinas y apilar algunas sillas frente a la puerta. Aún así, la sensación de que él seguía afuera no nos abandonó. Cada crujido de la madera sonaba como un paso. Cada sombra que cambiaba de posición parecía el inicio de algo que no sabíamos cómo enfrentar. El tiempo pasaba lento. La presencia de aquel hombre, aunque invisible, llenaba cada rincón de la casa. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que la noche estaba lejos de terminar. Las horas siguientes se arrastraron, pero no pasó nada más. El viento volvió a ser el único sonido constante, y poco a poco la tensión dio paso a un cansancio profundo. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos exhaustos por dentro. Aún así, decidimos dejar las luces encendidas hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, tuvimos el valor de abrir la puerta. El patio estaba vacío. No había huellas, marcas en el portón ni ningún objeto que indicara la presencia de alguien. Era como si nada hubiera pasado, como si aquella figura hubiera sido solo un delirio colectivo. Pero sabíamos que no era así. André fue el primero en romper el silencio, intentando bromear sobre la situación. Daniel se rió, y, poco a poco, el ambiente se relajó. La tensión de la madrugada comenzó a disiparse entre chistes, café caliente y la decisión de disfrutar el resto del día. Podríamos haber hecho las malas e irnos, pero no queríamos dejar que el miedo arruinara nuestro fin de semana. Nos quedamos. Al final, aquel lugar silencioso, que antes parecía opresivo, se convirtió solo en un escenario para buenas conversaciones e historias inventadas para reír. De vez en cuando, alguien miraba hacia la puerta y soltaba un comentario bromista sobre nuestro visitante misterioso, y eso era motivo para más carcajadas. Aún no sabemos quién era o por qué apareció. Quizá nunca lo sepamos, pero
De alguna manera, eso hizo la experiencia aún más memorable. No como un trauma, sino como uno de esos sucesos extraños que dan sabor a la vida, que ponen a prueba el valor y fortalecen las amistades. Al fin y al cabo, hay encuentros que no necesitan explicación para quedar grabados en la memoria. Basta un momento de incertidumbre para cambiar cómo miramos el mundo. Y, después de aquella noche, todos aprendimos a valorar aún más a las personas que están a nuestro lado cuando lo inesperado llama a la puerta. Suscríbete al canal, activa la campanita. Gracias por vernos y hasta la próxima.